¿Sabías tú que no podemos saludarnos con un Dios te bendiga o Dios te bendice o cualquier mutación de esas frases? Esta salutación o despedida que la iglesia usa tradicionalmente corresponde a un saludo sacerdotal del antiguo pacto. En el libro de Números capítulo 6 versículo 22 dice así, dice: habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeceréis a los hijos de Israel diciéndole, el Señor te bendiga y te guarde, te bendiga futuro. Ojo que no es presente, es futuro. Que el Señor te bendiga y te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga, no es tiene, no es tuvo, es tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. ¿Notas tú que todo el lenguaje tiene que ver con el futuro? Le contaba a la iglesia que cuando yo era pequeño vendían unos chicles jirafas largos y me hice muy amigo de la persona que los vendía. Tenía en su negocio un letrero que decía, hoy no se fía, mañana sí. Fui donde mi mamá, le pedí permiso, mamá, mañana cuando tú pases por ahí, ¿podrías pagarle el chicle que quiero? Mi mamá dijo, claro, por supuesto. Al otro día fui y estaba el mismo letrero, hoy no se fía, mañana sí. Volví a ir al tercer día, hoy no se fía, mañana sí. Al cuarto día estaba de nuevo el letrero y le pregunté, oye, ¿cuándo vas a fiar? Todos los días aparece el mismo letrero. Él me dijo, nunca, porque ese letrero tiene como propósito desanimar a la gente que me pide fiado, que me pide que yo le pase las cosas ahora y en un día cercano lo va a pagar. Yo no fío. Por eso estás hoy. O sea que ellos nunca iban a recibir el beneficio de lo que querían. El Dios te bendiga es lo mismo. Mañana, al día siguiente, Dios te bendiga. No, Dios te bendijo. No. Algún día lo hará. Y así podemos llevar 20, 30 años con el Dios te bendiga. Y eso tiene un sello de viejo pacto increíble. ¿Por qué los cristianos no podemos saludarnos con un Dios te bendiga? Bien, en Efesios capítulo 1, versículo 3, empieza a explicar por qué no nos podemos saludar allí. Efesios 1, 3 dice así, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. En el antiguo pacto, el Dios te bendiga tenía que ver con lo que Cristo haría en la cruz del Calvario con nosotros. En Él estamos completos, en Él tenemos toda la bendición, en Él ya estamos sanos y te lo quiero probar. Así que cuando se habla de Cristo, se habla de algo consumado, con algo que ya lo tenemos. Nota lo que dice, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Así que toda esa salutación en el antiguo pacto tenía que ver con la obra de Cristo. Esto es tremendo, hermano. Esto es tremendo. Escuche, en ninguna parte del Nuevo Testamento, en la vida de la iglesia o en la vida de los apóstoles, hubo un saludo con el Dios te bendiga. Esa es una proclamación del viejo pacto. Como somos ministros de un nuevo pacto, tenemos que creer en lo que Jesús ya hizo en la cruz del Calvario. Entonces no es Dios te bendiga, pero déjame decirte cómo deberíamos saludarnos y despedirnos. Pero antes, nosotros tenemos que creer básicamente 5 cosas. Dios ya nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes. Yo ya estoy bendecido. ¿A quién puedes saludar con un Dios te bendiga? Si la bendición está en Él, en Cristo,
A la única persona que nosotros podemos decirle Dios te bendiga es aquella persona que no tiene a Cristo en el corazón. Aquella persona que no ha entrado al pacto de la cruz del Calvario, al mundo. A él, al taxista que no tiene nada que ver con Cristo ni su iglesia, le podemos decir Dios te bendiga. ¿Por qué? Porque él necesita esa bendición. Y toda bendición espiritual en los lugares celestiales está en él, en Cristo. Por eso no lo hablamos en futuro, lo hablamos como algo que él ya nos dio, algo que ya tenemos. Es increíble que el enemigo sabe que si nos cambia el vocabulario, anula la bendición. Es en la lengua donde está el poder de la vida y de la muerte. A él le encanta que nosotros nos digamos Dios te bendiga. ¿Por qué? Porque oculta lo que él ya hizo para nuestras vidas. Lo primero que él ya hizo, Efesios 1:3, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Número 2, Colosenses capítulo 2, versículo 10 dice, y vosotros estáis completos en él, Así que la bendición era en él. Hermano, hermana, ya estamos completos en él. Número 3, en 1 Corintios capítulo 1, versículo 5, dice que ya fuimos enriquecidos en él. Así que estamos bendecidos en lugares celestiales, estamos completos en él, y ahora dice que ya estamos enriquecidos, pero en él. 1 Corintios 1:5. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. En él, con Cristo, ya mi carne ha sido crucificada. Pero esto no se queda en el Nuevo Testamento. En el Viejo Pacto, o en el Viejo Testamento, perdón, ya dice que por sus llagas ya fuimos curados. Isaías 53:5. Esto es increíble, esto es delicioso. Repito, estoy sano en él, estoy crucificado en él, estoy enriquecido en él, estoy completo en él, ya estoy bendecido en los lugares celestiales en él. No es futuro, no es Dios me va a bendecir. Si yo le digo a alguien Dios te bendiga, estoy desconociendo lo que Dios ya ganó para mí. Ya lo estoy. Entonces, la pregunta, ¿cómo debería saludarse la iglesia primitiva? ¿Cómo se saludaba a la iglesia primitiva? ¿Cómo deberíamos nosotros saludarnos? ¿Cómo deberíamos despedirnos en este pacto de la gracia? Romanos capítulo 16, versículo 24 dice, la gracia. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Esto es impresionante. Ellos se saludaban y se despedían deseando que la gracia de Dios, la gracia es charis, favor inmerecido, que la gracia del Señor esté sobre tu vida. En 2 de Corintios capítulo 1, versículo 2 dice, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahora dice gracia y paz para ti. En Gálatas capítulo 6, versículo 18, así se despiden, hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. En Efesios 4, 23 dice que la gracia del Señor Jesucristo sea con todos vosotros. En el libro de Colosenses capítulo 1, versículo 2 dice, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros. A ver, ellos no se decían Dios te bendiga porque sabían que estaban bendecidos, enriquecidos, completos, crucificados, que ya habían sido sanados. Yo no digo Dios me va a sanar, yo digo Dios me sanó, por sus llagas ya me sanó. Eso es fe. Pero ¿por qué usan el elemento de la gracia? La palabra gracia es charis,
favor de Dios. Esta palabra chariz declara tres cosas poderosísimas. Número uno, no soy yo, es Él. Todo lo que voy a tener no es por mis obras, no es por mis méritos, no es la sumatoria de un grupo de cosas buenas. Dios no me va a responder por un montón de cosas malas que yo estoy haciendo, no, es por gracia. Yo decido vivir por gracia, porque si estoy dispuesto a declarar la gracia sobre mi vida y la gracia de Dios sobre otro, ya no es por obras, para que nadie se gloríe. Es la gracia de Dios conmigo. Es increíble que la gracia te obliga a crucificar tu carne. Te obliga a reconocer que todo lo que vas a tener es un acto de bondad, es un acto de misericordia. Nosotros tenemos la costumbre de cambiar los celulares cada cierto tiempo. Y cuando lo vamos a cambiar, al principio siempre sacamos la cuenta, mira, vamos a ir, y para comprar el otro. Pero finalmente siempre hemos hecho lo mismo. Lo hemos sembrado en otra persona. Cuando nosotros tomamos nuestros primeros celulares y los sembramos, la gente dice, ¿por qué? Y uno le responde, no hay motivos. Es por gracia. No has hecho nada para que yo te siembre este celular, o lo que te siembre es por gracia. Derramo gracia sobre tu vida. No es por lo que has hecho, es por gracia. Así que cuando yo comienzo a vivir por medio de la gracia, su favor es ilimitado. Todo lo que me pase ahora, si alguien me va a llamar, si Dios puso en alguien sembrar en nosotros, si Dios puso en alguien llamarnos, invitarnos a lo que sea, no son mis obras, es su gracia sobre nuestra vida. Cada alma que llega a la iglesia es por gracia que Dios te la regala. Es gracia. Y lo estoy proclamando cada vez que saludo. Estoy invocando la gracia cada vez que saludo. Así que primero, la gracia crucifica mi carne. La gracia me hace darme cuenta que los resultados que yo voy a tener en este día es un favor inmerecido del Señor. Número 2, los resultados de la gracia son sin límites. La gracia quita los límites de mis deseos. Estamos viendo una casa con mi esposa, cuesta miles y miles de dólares. En la vida natural es imposible que obtengamos esa casa. Si yo confío en mis ahorros y en mis fuerzas, aún así debo tener una finanza ordenada. Si yo confío en eso, voy a tardarme 20, 30 años tal vez, porque son mis fuerzas. Pero si yo me arrodillo y le digo al Señor, Señor, regálame esa casa, bendíceme con esa casa. Señor, que tu gracia sobreabunde en mi vida. ¿Será por eso? Los recursos, la gracia te hace acceder a los recursos del cielo. La gracia te hace reconocer que en tus fuerzas es imposible. Y eso es espectacular. Yo prefiero vivir por la gracia, porque por la gracia no hay límite. Es más, yo puedo pedir esa casa y no una casa más grande, porque me daría lata. Que una casa de 10 habitaciones me da pereza, Señor. Yo necesito con 4 para invitar ministros a mi casa, mis discípulos a mi casa. Dame esa casa que tanto anhelo. Por gracia. La gracia me hace meter la mano en el bolsillo de Dios. La gracia me hace depender de los recursos de Dios en todas las áreas. Señor, estoy orando por una mujer, me quiero casar y la quiero así, Señor. No, Señor, halle yo gracia delante de tus ojos
Y regálame una esposa. Regálame un esposo conforme a tu voluntad. La gracia. Acercaos confiadamente al trono de la gracia. La iglesia primitiva avanzó tanto porque no dependía de sus fuerzas, dependía de la gracia. Gracia sobre tus negocios, gracia sobre tu familia, gracia de Dios sobre tus hijos, gracia en tu ministerio, gracia en tu iglesia, gracia en tu salud, gracia. Así que por medio de la gracia puedo alcanzar lo que nunca en mi vida natural podría alcanzar, es su gracia. Y se saludaban así también, porque ellos sabían que mientras más gracia declararan sobre otro, más gracia habría en su vida. Lo voy a volver a repetir. Mientras yo más gracia derrame sobre otros, más gracia recibiré en mi vida. Todas las cartas terminan diciendo que la gracia del Señor esté sobre ti, que la gracia y la paz, y comienzan de igual manera. Ahora tú sabes por qué no debemos decir Dios te bendiga, porque ya estoy bendecido en Cristo. Y cuando comienzo a derramar gracia sobre otros, a través de mi saludo, a través de mi despedida, comienzo a proclamar que ya estoy bendecido en Él. Tengo todas las bendiciones, estoy completo, estoy enriquecido, estoy bendecido, estoy crucificado, estoy sano. Porque al final, ese saludo sacerdotal tenía que ver con lo que Cristo haría. Usted puede volver a decirle a alguien Dios te bendiga porque no tiene a Cristo, porque la bendición que él necesita la tiene en Cristo. Y cuando acepte a Cristo como Señor y Salvador, toda esa bendición estará sobre él. Nos va a costar. Tenemos tan arraigada la tradición del Dios te bendiga, pero cada vez que usted le está diciendo a alguien cristiano Dios te bendiga, le está diciendo hoy no se fían, mañana sí. Y eso mismo está atrayendo hacia su vida. En el fondo estamos maldiciendo a la gente. Le estamos diciendo tú no estás en Cristo, tú no estás bendecido, tú no estás enriquecido, tú no estás completo, tú no estás crucificado. Es una salutación de fe que la gracia del Señor. Estamos declarando que ese favor inmerecido descanse para evangelizar, para desarrollar un llamado en Cristo. Padre, te damos gracias porque estoy seguro, Señor, que hoy derramo tu gracia, que la gracia de Dios rompa las maldiciones en el nombre de Jesús, que la gracia del Señor los mueva a otras dimensiones de enriquecimiento en Él, de crucifixión en Él, de resurrección en Él. Con Cristo he resucitado, con Cristo estoy muerto a la carne, con Cristo estoy bendecido. Ahora esa gracia ahora se derrama sobre los que están viendo este tema. En el nombre de Jesús, que la gracia del Señor sea tu frontal y sea tu retaguardia, sean tus laterales, que estés sumergido en la gracia del Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Si este mensaje ha bendecido tu vida, ponle un like. Síguenos en el canal Apóstol José Miguel Cáceres. Esto es demasiado poderoso y tal vez controversial. Mande este pequeño estudio a otras personas. Sáquelos de su ignorancia escritural para que comiencen a vivir por gracia. Declaro que todo aquel que lo comparta habrá una porción de gracia divina sobre ellos. Compártelo. Rompamos esa maldición del no tienes a Cristo, porque eso es lo que estamos declarando cuando le decimos que Dios te bendiga. Hoy no se fía,
mañana. Si comparte este tema, hágase seguidor del canal y póngale un like. Bendiciones.